Deseo presentarles a mi esposa. Querida, estos son los hermanos Leroy y Paul Cobb de Los Ángeles, California. Hermano Cobb, estoy encantada de tenerlos en nuestro hogar. Hermano Branham, en sus dos grandes campañas en Los Ángeles, en el Templo Calvario, notamos que el Señor Jesucristo obró con usted de una forma muy especial, con estos maravillosos dones, discerniendo el espíritu de los corazones de los hombres, como también la enfermedad de sus cuerpos, y todas las señales de sanidad y milagros que se obraron. Pensamos que fue maravilloso. Estamos interesados, hermano Branham, en escuchar más acerca de este ministerio único que Dios le ha dado. Muy bien, hermano Cobb. Volvamos al principio. Yo nací en la parte este de Kentucky, en una simple cabaña cerca de Burkesville, Kentucky. Mis padres me han dicho que la mañana de mi nacimiento hubo una luz que entró en la habitación y posó sobre mí. Mi gente no era gente religiosa, no asistían a ninguna iglesia. Desde luego, esto provocó un alboroto entre ellos. Me ha seguido todos los días de mi vida. Recientemente, en el mundo científico, tomaron una foto de esto, como aquí se puede ver. Probablemente tienen conocimiento de esta fotografía. Fue comprobado por la ciencia que fue el único ser sobrenatural jamás fotografiado científicamente. A mi opinión, es el mismo ángel de Dios que siguió a los israelitas desde Egipto hasta la Palestina. Usted bien sabe como maestro que ese fue el ángel del pacto, ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y mientras aquí en la tierra, manifestado en carne, no reclamó ser una gran persona. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada, solo lo que el Padre le muestra. En San Juan capítulo 5, la escritura, Jesús pasó cerca del famoso estanque de Bethesda. Ahí halló a mucha gente tullida, ciegos, mancos, cojos, esperando el movimiento del agua. Fue algo raro que ministró a uno solo, pero si notan, él sabía a dónde estaba esa persona. El Padre se lo había mostrado. Él lo sanó. Quizás no estaba cojo, simplemente estaba acostado en un lecho, pero Jesús lo sanó. Y más adelante en el capítulo, hallamos como en el versículo 19, que él fue interrogado por los judíos. Quizás sería la misma pregunta hoy. ¿Cómo es que Dios pasaría por un lugar donde toda la gente fuera coja, manca y ciega, y no los sanaría a todos? Pero aquí yo citaré sus palabras. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, de acuerdo a su propia palabra, su ministerio se basaba en visiones de parte de su Padre. Entonces no es algo tan extraño que su ministerio fuese conducido así como Él lo prometió a sus discípulos. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Yo creo que es una confirmación en este último día de la resurrección de Jesucristo, viviendo entre su pueblo, obrando las mismas señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. A los 7 años de edad, nos mudamos de Kentucky a Indiana, un poco más adelante donde vivimos ahora. Entonces traíamos el agua de un pozo como a una cuadra detrás del hogar campestre. Una hermosa tarde del mes de septiembre, mientras venía con el agua, había un majestuoso árbol, un álamo, como a medio camino entre el pozo y la casa. Mientras yo pasaba por ahí, había un viento en el árbol, lo que llamamos un torbellino. Pues no era nada raro para ese tiempo del año en esta parte del país, pero ahí permaneció, no seguía. Yo me detuve para ver de qué se trataba. Y entonces una voz procedió de ahí y dijo,
Nunca vayas a fumar, ni beber, ni corromper tu cuerpo de ninguna manera, pues habrá una hora para ti cuando tengas mayor edad. Temeroso. Esa palabra ni le llega. Corrí rápido a la casa, diciéndole a mi madre que un hombre me habló del árbol. Pues ella pensó que yo estaba nervioso y me acostó en la cama. Pero desde entonces las visiones comenzaron a venir. Y cuando esto viene sobre mí, produce una visión. Entonces puedo decirle a las personas qué problemas tienen, qué deben hacer en la vida y también los pecados que tienen ocultos en la vida. A la edad de 37, una noche yo estaba orando en mi cuarto. Y cuando me levanté, noté que había una luz sobre el piso. Y cuando miré para ver de dónde venía, vi que procedía desde arriba. La columna de fuego estaba detenida allí y estaba esparciendo luz sobre el piso. Oí que alguien venía caminando. Miré. Entrando en el cuarto y pasando por esta luz venía un hombre. En figura humana, él pesaría como 200 libras. Tenía pelo oscuro hasta los hombros, con tez oscura. Estaba descalzo. Desde luego yo estaba atemorizado. Y él me dijo, no temas. Y al oír esa voz supe que era la misma voz que siempre me había hablado. Pero fue la primera vez de verla en forma humana. Él me dijo, soy enviado desde la presencia de Dios para decirte que debes orar por los enfermos. Grandes señales y maravillas acompañarán tu ministerio y orarás por reyes y monarcas y demás personas. Yo le dije que era un hombre pobre, no tenía educación y que no sería posible llevar a cabo esta obra. Me dijo, así como le fueron dadas 2 señales a Moisés para confirmar su ministerio, a ti también te serán dadas 2 señales. Una será el orar por los enfermos, los milagros, y la otra será que conocerás los mismos secretos del corazón de la gente. Yo le dije que había estado orando al respecto y que la gente me había dicho que era del diablo, el ministerio. Él me refirió a varias escrituras, como por ejemplo cuando Felipe halló a Natanael y Natanael vino a Jesús. Pues Jesús le dijo dónde había estado, dónde estaba debajo del árbol cuando éste le halló. Y muchas otras escrituras, como la mujer junto al pozo, cómo fue que le reveló sus pecados cuando Jesús le dijo que tenía 5 esposos. Ella corrió a la ciudad y dijo, este es el Cristo. Me refirió a muchas otras escrituras. Yo le dije que iría. Él me dio la seguridad que estaría conmigo siempre. Como usted sabe, hermano Cobb, y el mundo sabe, de las grandes cosas que han estado ocurriendo en el ministerio. Estábamos pensando de estas visiones que si yo las recordaría. Hace algún tiempo que tuve una, hace exactamente 4 años, de un niño muerto al lado del camino, habiendo sido atropellado por un automóvil, y él debía ser resucitado. Pues yo se lo comenté a todos. Fue profetizado por todos los Estados Unidos y Canadá. Estaba apuntado en miles de Biblias que esto llegaría a suceder. Un cierto día, mientras celebrábamos unas campañas en los países escandinavos, veníamos viajando por Finlandia desde Kuopio. Y había un grupo de personas reunidas al lado del camino. Estaban mirando algo. Nos bajamos para averiguar. Ahí estaba el jovencito, toda la escena, todo tal como me fue mostrado. Le dije al hermano Moore, miren su Biblia y vea si esta no es la escena. Dijo, sí. Me arrodillé y pedí a nuestro Señor Jesús que confirmara su palabra que me había mostrado y que me dijo que llegaría a acontecer. El muchachito fue vuelto nuevamente a vida por nuestro Señor Jesús. Hoy día él está vivo y sano. Hermano Cobb, estas son solamente algunas de las cosas que nuestro Señor Jesús está haciendo hoy en el ministerio que me ha encomendado a mí. A mi humilde opinión, es para confirmar su palabra. Estamos viendo el cumplimiento de las cosas que Él dijo que acontecerían en este día. Ahora, con respecto a las campañas en Israel, hermano Cobb, estaré encantado de servir a nuestro Señor en Israel. Yo creo que mi ministerio será muy efectivo con los judíos, porque la Escritura dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros creemos que muchos judíos y otros en la Tierra Santa llegarán a creer que el Señor Jesucristo es el Mesías, cuando vean a un cristiano dando cumplimiento a la profecía de Joel del Antiguo Testamento. Sí, hermano Cobb, estoy seguro que usted se refiere a la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, Joel 2:28, cuando él profetizó diciendo que en los últimos días él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarían, los ancianos soñarían sueños,
y los jóvenes verían visiones. Bien, hermano Branham, pienso que por ahora tendremos que decirnos adiós. Ciertamente ha sido un gran placer y mucha edificación. Nos tenemos que marchar, pero Dios mediante nos veremos en Chicago dentro de pocos días. Pues caballeros, ha sido un placer tenerlos en nuestro hogar esta tarde. Estaremos orando juntos por el éxito de la reunión en Chicago. Y por la gracia de Dios, espero encontrarme allá con ustedes dentro de pocos días. Antes de irse, ¿no desean tomar un té? Oh, muchas gracias, hermana Branham. Eso estará muy bien. Gracias. Gracias, gracias, querida. Este mensaje, contendiendo ardientemente por la fe. Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, y para mí es un privilegio de parte del Señor oír y ver la gracia de Dios. Y en este momento darles a cada uno de ustedes la bienvenida a esta transmisión que la realizo desde mi hogar para juntos conmemorar los 111 años de haber enviado Dios a su siervo, su profeta, nuestro precioso hermano William Marion Branham a la tierra. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes junto conmigo, si se pudiesen colocar de pie, oremos al Señor Dios para tomar de su bendita y eterna palabra y por unos instantes, por unos minutos, hablar de que la gracia de Dios nos proveyó un profeta. Oramos y quiero invitarles a oír un precioso canto que habla de la gracia de Dios. Amado y bondadoso Padre Celestial, con corazones, Señor, muy agradecidos, estamos, amado Dios, conscientes de que solamente es tu gracia, Señor, que solamente, Señor, es su don inmerecido, Señor. Te queremos, amado Señor, todos juntos en esta tarde, agradecerte, amado Señor, por haber enviado, Señor, en esta edad, el don más especial y más grande sobre la tierra, Señor, para este siglo XX, Señor, y en la continuidad de este siglo XXI. Y ese don que tú enviaste a la tierra es el don profético de Malaquías 4:5. Y por elección, por escogencia divina, lo enviaste, Señor, lo colocaste en un tabernáculo humano, llamado por nombre humano William Marion Branham, Señor. Y Dios Todopoderoso, el don que nos enviaste, el regalo que nos enviaste allí, Señor, querido Dios, con palabras no te podemos agradecer, Señor, totalmente. Pero sí, amado Padre, permítenos con corazones humildes, con corazones, Señor, llenos de fe, decirte, Señor, que lo hemos recibido, que hemos aceptado su mensaje y que hoy, Señor, entendemos que solamente es y ha sido tu divina gracia. Gracias, amado Señor, y permítenos ahora conmemorar de una manera, Señor, correcta, conmemorar, Señor, con acciones de gracias, Padre, lo que tú, por tu gracia, nos has enviado a la novia de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarles a que oigamos esta preciosa alabanza, bendita sea la gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Con todo mi corazón,
¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para mí, una vez más, mi alma. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo no he de amarte con Señor, todo mi corazón? Gloria a Dios. ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Sí, Señor. Si me has bendecido con eterna salvación, aleluya, y has redimido para ti mi alma hoy. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que Jesús se derramó. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Gloria a Dios, aleluya. No merecía la muerte, pero Cristo el perdón, sí, Señor, a mí me dio. Una vez más, bendita sea la gracia, bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero sí, Señor, aleluya, a mí me dio. Gloria a Dios. ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de serlo con amor? Si cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Una vez más. ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Hoy yo te canto alabanza. Démosle alabanza al Señor en esta tarde. Agradecido, Señor. No merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. ¿Cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? Gloria al Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios. Este himno es cantado por nuestro hermano José Luis Rodríguez de Chiclayo. Así que agradecemos al Señor por concedernos adorarle al Señor con este himno maravilloso. Bendita sea la gracia. Amén. Bien, amados hermanos, estamos conmemorando los 111 años, cumpliéndose hoy 6 de abril del 2020, por causa de que un 6 de abril, un día como hoy, pero de 1909, el Señor Dios envió su profeta a la tierra, nacido en las montañas de Kentucky, un 6 de abril, un día muy especial, porque en ese día los astros se unieron, porque antes de que suceda algo sobrenatural aquí en la tierra, primeramente sucede en el cielo, en el gran Padre nuestro, en la gran oración perfecta de nuestro Salvador, nuestro precioso Señor Jesucristo. Dijo: Padre,
hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Entonces, en el cielo sucedió algo sobrenatural y en la tierra Dios concedió enviar su don, concedió enviar su profeta, nacido, predestinado, nació normal como toda persona que nace sobre esta tierra, nació siendo un pecador por causa de su nacimiento, como todo ser humano. Como dijo el Señor en su palabra, en maldad he sido formado. Pero después Dios trató con el niño, dándole visiones, dándole revelaciones. Luego, él a los 7 años de edad, nuestro hermano William Marion Branham, cargando agua hacia el alambique de su padre, porque su padre Charles Branham, él tenía una actividad, un trabajo, él destilaba licores. Miremos entonces cómo es la gracia de Dios. El profeta dice en el mensaje de gracia, William Branham, hijo de borrachos. Y esa es la gracia de Dios, que de lo vil y lo menospreciado levantó Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, a los 7 años de edad, el ángel del Señor le habló al niño en la forma de un torbellino y le dijo estas palabras: nunca fumes, nunca bebas, nunca deshonres tu cuerpo de ninguna manera, porque tú tienes un ministerio, un trabajo especial que hacer cuando seas mayor de edad. Así sucedió, fue convertido a Dios, el gran Dios Todopoderoso le dio el bautismo del Espíritu Santo, lo redimió por su sangre, lo santificó por su sangre, le dio su nuevo nacimiento, le dio revelación por el Espíritu de Dios, tratando con él en esferas sobrenaturales, con visiones, con la palabra de Dios, la Escritura, revelándole a él su llamamiento. Y él se identificó y reconoció al llamamiento al cual Dios lo había predestinado. Él se encontró cara a cara con Malaquías capítulo 4 versículo 5, que nos dice: he aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y el Señor le reveló que Él era el cumplimiento de Malaquías 4:5. También le mostró esta escritura de Hechos capítulo 3. Quiero invitarles a que ustedes, amados, tomen sus Biblias. En Hechos capítulo 3 vamos a leer el versículo número 22. Bendita sea la gracia. Gracia nos proveyó un profeta. Gracia de Dios nos ha provisto un profeta. Y en Hechos 3:22 es una de las tantas escrituras que el hermano Branham vio por revelación del Espíritu, Dios tratando con él de forma personal, porque la palabra viene de forma directa a sus profetas, conforme a Amós 3:7, y le reveló que él era el cumplimiento de Malaquías 4:5 y que también él era el cumplimiento de Hechos capítulo 3 versículo 22. Hermanos, si el hermano Branham no se posesionaba escrituralmente en el llamamiento que Dios le dio, entonces él nunca hubiera reconocido su día y su mensaje. Pero por cuanto lo reconoció, Dios lo utilizó, lo usó como su templo y su boca para darnos el más grande don que Dios alguna vez jamás haya dado y enviado sobre la tierra: el mensaje en el tiempo del atardecer, el mensaje del tiempo del fin, el mensaje de la restauración de todas las cosas, el mensaje de la voz de aclamación, el Señor Jesucristo en su descenso en el tiempo del fin,
Entonces solamente fue la gracia de Dios. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Así que Dios en esta edad nos envió un profeta como Moisés. Moisés fue enviado por Dios para liberación de su pueblo Israel. Así como hoy el profeta de esta edad, el profeta para la novia, también fue enviado para liberación de los escogidos de Dios. A Moisés le siguieron grandes señales y maravillas. Lo identificó plenamente los morfes del gran Dios, del gran ser eterno. Los morfes, la palabra morfe es una palabra griega que significa Dios cambiando de máscara. Entonces, en este cambio de máscara, una máscara del Señor en la cual el gran Dios todopoderoso se escondió, fue la columna de nube. Aleluya. Y la columna de nube iba delante de Moisés, identificándolo como su profeta. Y también la columna de fuego. Recuerden que Moisés tuvo un encuentro personal con Dios cara a cara, allí al frente de la zarza ardiente. Y lo que hacía que la zarza ardiese y no se consumiese era la columna de fuego, el pilar ámbar. Entonces, así como a Moisés, también al profeta de Dios, al hermano William Marion Branham, como acabamos de ver en esta entrevista, en este video que colocamos al comienzo. Ese video fue hace 67 años, en un día de verano muy caluroso en Jeffersonville, Indiana, en el hogar de la familia Branham. Habían varios vehículos estacionados frente a la casa del hermano Branham, en Ewing Lawn. Los pasajeros del primer vehículo eran el hermano Leroy Cobb y su hijo Paul, de Los Ángeles, California. Ellos llegaron con un equipo de transmisión para documentar la vida del profeta del siglo XX. Y este video está en las redes informáticas, ha sido visto, amados hermanos, por millones de personas y por millones de creyentes. Y damos gracias al Señor cada vez que vemos este video, porque nos damos cuenta y reconocemos aún más que la gracia de Dios nos envió su ángel, su mensajero, su profeta. Entonces, así como a Moisés le fueron dadas dos señales. La primera, que él tirase la vara y la vara se convirtiese en serpiente. Y la segunda señal es que él con su mano se la metiera en su seno. Y al sacarla, la mano se volvería leprosa. Y al nuevamente meterla y sacarla, su mano saldría completamente sana. Era una señal para sanidad divina. Y el Señor le dijo a Moisés: si no creyesen en la voz de la primera señal, tampoco creerían la voz de la segunda señal. Entonces, mis hermanos, así al hermano William Marion Branham también le fueron dadas dos señales. La primera señal, la señal para sanidad divina en su mano. Por medio de las vibraciones de su mano, tomando sobre la mano del paciente, él podría ver la clase de enfermedad que tuviese, las cosas que padeciera la persona, y también saber cuándo se ha ido esa enfermedad. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Y la segunda señal es que si no creyeran a la primera señal, creyesen a la segunda señal, y a él se le fue dado el conocer los secretos del corazón. Hermanos, esta señal es la señal mesiánica. Esta señal fue la señal que le fue dada y que Abraham pudo ver en Melquisedec, Dios en carne humana, discerniendo el secreto del corazón de su esposa Sara, detrás de la tienda, cuando le dijo:
¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, porque al tiempo de la vida ella concebirá y dará a luz un hijo. Entonces Sara detrás de la tienda se rió, se burló. Y Melquisedec, Dios en carne humana, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de vida y fin de días, le dijo, ¿por qué se ha reído tu mujer? Le discernió el secreto del corazón. Y esta señal fue dada y fue manifestada a Abraham y su simiente antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Hermanos amados, esta misma señal fue manifestada por el ministerio mesiánico en la primera venida del Mesías, cuando le discernió los secretos del corazón a aquella mujer junto al pozo y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, me parece que eres un profeta. En innumerables ocasiones, el hermano William Marion Branham, Dios manifestó a través de él esa misma señal, siendo esta señal la señal mesiánica, Hebreos 4:12. Hermanos amados, entonces, así como a Moisés, Dios lo visitó y trató con él cara a cara, así como Dios a Moisés lo llamó y lo levantó en su gracia, en el tiempo de la gracia, porque tiempo después, cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto, en el desierto, en Éxodo 19, entonces Dios estableció a través de Moisés la dispensación de la ley. Pero en el nacimiento de Moisés y previo a su nacimiento y en el comienzo de su ministerio fue la gracia de Dios. Yo quiero enfatizar estas grandes verdades en este día especial, 6 de abril del 2020. 111 años después, la gracia de Dios nos envió a su siervo, su profeta. Y agradecemos al gran Dios Todopoderoso, porque ¿qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Realmente, mis amados hermanos, creo yo que ninguna persona sobre la tierra, ningún creyente sobre la tierra, nos merecíamos tan grande bendición. La humanidad tampoco, hermanos. La creación, los seres humanos, sobre la tierra. Este mundo pecaminoso, esta generación perversa y adulterina. Hermano, todos, absolutamente todos, no nos merecíamos. Predestinados a creer, no nos merecíamos. Este mundo impío no se merecía. Pero Dios en su amor, porque de tal manera amó Dios a sus hijos, a sus escogidos, que ha enviado a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Es su don, es su palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que vemos ahora el doble cumplimiento de San Juan capítulo 3, versículo 16. William Marion Branham no es nuestro Salvador, pero él es el profeta de Dios, al cual Dios lo escogió para traer el mensaje de liberación. El mensaje que sí nos libera, porque el mensaje es Cristo, la palabra hablada, el cual es la simiente original. Pero su mensaje y su mensajero son uno. Amén. Aceptamos el vaso, pero también aceptamos el mensaje que Dios nos envió a través de su vaso. Elías el profeta, el séptimo ángel, el don más grande que Dios ha enviado en el siglo XX y en el siglo XXI, es exclusivamente para la novia del Cordero. De esto el mundo, la generación adulterina y pecaminosa, nunca lo entenderá. Sus ojos están velados. Pero hay una novia sobre la tierra que puede decir el día de hoy: bendita sea la gracia. Tu mensajero,
y tu mensaje, amado Señor, de liberación solamente nos ha sido enviado por gracia divina. Y el profeta, por supuesto, es un libertador. El profeta de Dios, por supuesto, es el instrumento, es la humanidad en la cual el Señor Dios colocó el ministerio de la infalibilidad de la palabra. Así que este profeta que Dios nos envió el día de hoy, conforme Malaquías 4:5, es un profeta vindicado por Dios y su mensaje es perfecto, mis hermanos. Lo creemos con todo el corazón y creemos que este mensaje es la última oportunidad para la humanidad. Y por eso lo hemos recibido por la gracia de Dios. No porque lo merezca, no porque lo merezcamos, sino porque lo aceptamos. Porque el que recibe al que yo enviare, dijo el Señor, a mí me recibe. Amados, quiero en esta conmemoración, quiero invitarlos a escuchar por unos cortos minutos un párrafo del gran mensaje. Cuando el profeta predicó en Los Ángeles, en el templo Calvario, predicó el mensaje, la historia de mi vida. Entonces, damos gracias al Señor en el templo Angelus. Entonces queremos oír una porción del profeta del Señor hablándonos en esta tarde. This tree will be here for hundreds and hundreds of years. Y yo decía, yo creo que este árbol va a estar aquí por cientos y cientos de años. Not long ago I took a look at the old tree. It's just a snag. No hace mucho tiempo fui a ver a ese árbol y hoy es solamente un tronco seco. For here we have no continuing city. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nothing here on the earth that you can look at will continue. Nada de aquí en la tierra que usted pueda mirar permanecerá. It's got to have an end. Tiene que llegar a un fin. Everything that's mortal has to give way to an immortality. Todo lo que es mortal tiene que dar lugar a la inmortalidad. So no matter how good we build our highways, how fine we make our structures, it all has to go. Así que no importa cuán bien construyamos nuestras carreteras, cuán bien hagamos nuestras estructuras, todo tiene que terminarse. For here there's nothing can continue. Porque aquí no hay nada que pueda permanecer. Just the unseen is what continues. Únicamente lo invisible es lo que permanece. I remember the house that we lived in. It was an old log house chinked with mud. Recuerdo la casa en la que vivíamos, era una casa vieja hecha de troncos y con lodo entre cada tronco. Perhaps maybe many never seen a house chinked with mud. Tal vez muchos de ustedes nunca han visto una casa unida con lodo. But it was all chinked up with mud and the great huge logs that was in the old house. Pero estaba toda unida con lodo. Y al ver esos enormes troncos que estaban en esa casa, I thought that house would stand for hundreds of years. Yo pensaba que esa casa iba a permanecer por cientos de años. But you know, today where that house stood is a housing project. Pero ustedes saben, en el lugar en donde estaba esa casa, hoy está un proyecto de viviendas. It's so much different. Everything's changing. Es tan diferente, todo está cambiando. But now I used to see my father. He was rather a short, stocky man, very strong. Pero yo solía ver a mi padre. Él era un hombre corto de estatura, grueso, muy fuerte. And he was one of the strongest little men that I knew of. Él era uno de los hombres más fuertes que yo conocí. I met Mr. Coots, a fellow that he used to work with in the logs. He was a logger. Conocí al señor Coots, un hombre con quien él trabajaba en el aserradero. Él era un maderero. And about a year ago. Y esto hace como un año. And Mr. Coots is a very good friend of mine, a deacon in the First Baptist Church. Y el señor Coots es un buen amigo mío y es un diácono en la primera iglesia bautista. And he said,
Billy, you ought to be a real powerful man. Él me dijo, Billy, tú deberías ser un hombre realmente fuerte. And I said, no, I'm not, Mr. Coots. Y yo le dije, no, no lo soy, señor Coots. He said, if you took after your daddy, you would Y be. él me dijo, si tú fueras como tu papá, lo serías. He said, I seen that man weighing 140 pounds load a log on the wagon by himself that weighed 900 pounds. Dijo, yo vi a ese hombre que pesaba 140 libras subir él solo un madero que pesaba 900 libras a una carreta. He just knew how to do it. Él sabía cómo hacerlo. He was strong. Era fuerte. I'd seen him come into the place to wash and get ready for dinner when Mother would call him. Yo lo veía cuando venía a lavarse en ese lugar que teníamos, cuando mi madre lo llamaba para cenar. And we had an old apple tree out in the front yard. Y nosotros teníamos un árbol de manzanas en el patio de enfrente. And then there was 3 or 4 small ones along towards the back. Y teníamos 3 o 4 pequeñas en el patio de atrás. And right in the middle tree, there was an old looking glass that had been broke, mirror, large one. Y en el árbol del centro estaba un pedazo de vidrio de un espejo grande que se había quebrado. And it had been tacked on the side of the tree with some nails bent in. Y estaba detenido en un lado del árbol con clavos doblados. Kind of like what some of you carpenters listening would call coat hangers. Lo que algunos de ustedes carpinteros que están escuchando llamarían ganchos para colgar ropa. It had been bent in to hold the glass in its place. Estaban doblados para detener el vidrio en su lugar. There was an old tin comb. Y ahí teníamos un peine de lámina. How many ever seen an old tin, the old-fashioned tin comb? ¿Cuántos de ustedes han... See it. Casi lo puedo ver. And then there was a little wash bench, just a little board with a little slanting leg beneath it tacked against the tree. Y había ahí también un pequeño anaquel para lavarnos. Era solamente una tabla con una pata inclinada debajo de ella, clavada al árbol. A little old half-sulfur pump there that we pumped the water out and we washed at this old tree. Una bomba antigua, medio azufrada, con la cual bombeábamos el agua y nos lavábamos ahí junto a ese árbol. And Mama used to take meal sacks and make towels. Y mi mamá hacía toallas de sacos de harina. Anybody ever use a meal sack towel? ¿Hay alguien aquí que haya usado alguna vez toallas de sacos de harina? Well, I'm sure I'm feeling home now. Bien, ahora sí me siento como en casa. And those big old rough towels, Esas toallas grandes y ásperas. and when she'd give us little kiddies a bath, she'd feel like she was rubbing a hide off every time she rubbed. Y cuando ella nos bañaba, siendo niños, sentíamos que nos estaba arrancando la piel cada vez que nos tallaba. And I remember that old meal sack, Y recuerdo esos sacos de harina. and she'd pull some of the strings out and make little tassels to kind of decorate it up. Ella le sacaba algunos de los hilos y hacía borlitas para decorarlas. How many ever slept on a straw table? ¿Cuántos alguna vez han dormido en un colchón de paja? Well, I will say. Bien, qué sorpresa. How many ever know what a shuck pillow was? ¿Cuántos alguna vez conocieron lo que era una almohada de hojas de maíz? Well, Brother Glover, I'm at home now, sure enough. Bien, hermano Glover, ahora sí estoy en casa. Straw tick, well, hasn't been too long since I just come off of one. Un colchón de paja, pues no hace mucho tiempo que dejé de dormir en uno de ellos. It was oh, it's good sleeping, cool. Y era, y se duerme muy bien, fresco. Then in the wintertime, they take the old feather bed and lay on it, you know. Y en el tiempo de invierno sacaban la cama de plumas para dormir. Ustedes saben. And then had to put a piece of canvas over the top of us to cause the snow blowed in the cracks in the house, you know. Y tenían que poner un pedazo de lona encima de nosotros porque la nieve soplaba a través de las hendiduras de la casa, ustedes saben. Where the some of them old mammies out there could come here to Hollywood and teach you modern mothers how to raise your kids. Algunas de esas madres antiguas de allá pudieran venir aquí a Hollywood y enseñarles a ustedes, madres modernas, cómo criar a sus hijos. You let her kid come in one night with her hair all messed up and lips, what do you call it? Usted deje que la hija de ella llegue una noche con su pelo todo despeinado y sus labios. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Makeup stuff they put on their face. Ese maquillaje que se ponen en sus caras. And her dress all squeezed to one side and been out all night drunk. Y con su vestido todo torcido para un lado y que se haya estado fuera toda la noche, borracha. Brother, she'd get one of the limbs off the top of that hickory tree and she'd never go out no more. Hermano,
ella cogería una de las ramas de la parte más alta del árbol del nogal y su hija nunca más volvería a salir. Déjenme decirles, If you had a little more of that, you'd have a better Hollywood around here and a better nation. That's right. It's true. y si ustedes tuvieran un poquito más de eso, tuvieran un mejor Hollywood por aquí y una mejor nación. Correcto, es la verdad. Just try to be modern. That's one of the tricks of the devil. Tratar de ser moderna. Ese es uno de los trucos del diablo. Now, this little girl, when I looked at her, my heart just bled. Ahora, esa muchachita, cuando yo la miré, mi corazón sangró. I thought, poor little feller. Y pensé, pobre muchachita. And she said, oh, you want a cigarette, Billy? Y ella me dijo, ¿quieres un cigarrillo, Billy? I said, no, ma'am. I said, I don't smoke. Y yo le contesté, no, señorita. Dije, yo no fumo. She said, now you said you didn't dance. Ella dijo, ahora tú dijiste que no bailas. They want to go to a dance, and I wouldn't do it. Ellos querían que fuera a un baile y yo no quise. So I said, there's a dance down there what they call Sycamore Gardens. Ellos dijeron que había un baile en lo que se llamaba el jardín del sicómoro. And I said, no, I don't dance. Y yo dije, no, yo no bailo. She said, now you don't dance, you don't smoke, you don't drink. How do you have any fun? Ella dijo, ahora tú no bailas, no fumas, no tomas, ¿cómo te diviertes? I said, well, I like to fish, I like to hunt. Yo le contesté, a mí me gusta pescar y cazar. That didn't interest her. Eso no le interesó a ella. So she said, take this cigarette. Así que me dijo, toma este cigarrillo. And I said, no, ma'am, thank you, I don't smoke. Y yo le dije, no, señorita, gracias, yo no fumo. And I was standing on the fender. They had a running board on the old Fords, you remember. Yo estaba parado en el guardafango. Los Ford antiguos tenían un estribo para subirse, ustedes recuerdan. I was standing on that fender, steady in the back seat, she and I. Y yo estaba parado en ese guardafango y habíamos estado sentados ella y yo en el asiento de atrás. And she said, you mean you won't smoke a cigarette? Y ella me dijo, ¿quieres decir que no te fumarás un cigarrillo? I said, and we girls has got more nerve than you have. Dijo, nosotros las mujeres tenemos más valor que tú. I said, no, ma'am, don't believe I want to do it. Y le contesté, no, señorita, yo no tengo ganas de hacerlo. She said, well, you big sissy. Y ella me dijo, tú eres un afeminado. Oh, my. I wanted to be Big Bad Bill, so I sure didn't want nothing sissy. Oh, hermano, y yo quería ser el gran malvado Bill, así que yo no quería tener nada de afeminado. See, I wanted to be a prize fighter. That was my idea of life. ¿Ven? Yo quería ser un boxeador profesional. Esa era mi idea para mi vida. So I said, sissy. Así que dije, afeminado. I couldn't stand that. So I said, give it to me. Yo no pude soportar eso. Y yo le dije, dámelo. And I said, I'll show her whether I'm sissy or not. Con mi mano extendida para cogerlo, dije, yo le voy a mostrar a ella si soy afeminado o no. Got that cigarette out and started to strike the match. Cogí el cigarrillo y empecé a encender el cerillo. Now, I know I'm not responsible for what you think. I'm just responsible for telling the truth. Ahora yo sé que yo no soy responsable por lo que ustedes piensen. Yo soy responsable por decirles la verdad. When I started to strike that cigarette, just as much determined to smoke it as I am to pick up this Bible. Cuando yo traté de encender el cigarrillo, con toda la determinación de fumármelo, como la que tengo para levantar esta Biblia, ¿ven? I heard something going. I tried again, I couldn't get it to my mouth. Escuché algo que decía, Aleluya. traté de hacerlo otra vez y no pude hacerlo llegar a mi boca. I got to crying, I threw the thing down. Y empecé a llorar y tiré el cigarrillo al suelo. They got to laughing at me, Y ellos comenzaron a reírse de mí and I walked home. Went up to the field, sat down out there crying. y me fui caminando a la casa. Me fui por el monte y ahí me senté a llorar. And it was a terrible life. Y era una vida terrible. Remember one day Dad was going down the river with the boys. Recuerdo que un día mi padre iba rumbo al río. Aleluya. Hermanos, el mensaje, la historia de mi vida, predicado por el hermano William Marion Branham, narrado por él, es realmente una obra maestra. Es una gran bendición oír todo el testimonio, que como lo dice el profeta, no alcanza a topar ni las partes superficiales de la historia de su vida. Pero damos gracias a Dios porque al oír este mensaje,
Todo creyente del mensaje debe de oír la historia de mi vida y se va a identificar realmente con la obra del Señor en su profeta. Hemos oído estos dos párrafos, estos dos extractos de la historia de mi vida, cómo él nació en un hogar pobre. Él lo dijo, él era, su hogar, su familia era de los pobres, de los más pobres entre los pobres. Pero de allí Dios levantó su profeta, hermanos. También vemos cuando él intentó tomar, no siendo todavía un convertido, pero siendo un vaso especial escogido para una obra, para un gran ministerio, para un ministerio profético, él intentó por las palabras de aquella muchachita, dijo: tú no fumas, entonces tú eres un afeminado. Así también les dicen a nuestros jóvenes: tú no fumas, tú no bailas, ustedes son unos afeminados, unas gallinas, no tienes el valor de hacerlo. Pero el Espíritu de Dios a su profeta no se lo permitió. Nuevamente la columna de fuego hizo shh, shh, y el profeta, con la determinación de fumarse el cigarrillo, siendo tan solo un jovencito, entonces él tiró el cigarrillo y se fue corriendo. Era Dios guardándolo. Amén. Es la gracia de Dios para su mensaje, para su mensajero, y la gracia de Dios para todos aquellos que íbamos a recibir su mensaje. Mis amados, para finalizar, en la página de grabación de la voz de Dios están estas hermosas palabras. William Branham. La vida de William Branham, a quien llamamos el hermano Branham, comenzó en la primavera de 1909 en una familia demasiado pobre, en lo profundo de las colinas del sur de Kentucky. Pocos minutos después de su nacimiento, en una pequeña cabaña de una sola habitación, una luz peculiar entró al cuarto y se mantuvo suspendida sobre la cama donde él estaba acostado. Acababa de empezar una vida sobrenatural que cambiaría la cristiandad moderna. Aleluya. Amén. Con un padre alcohólico y un hogar carente de religión, las posibilidades no lo favorecían mucho, pero a pesar de todo esto, el hermano Branham se convirtió en un poderoso hombre de Dios como a los 38 años. Él estaba orando en una pequeña cabaña de casa al norte de su hogar en Jeffersonville, Indiana. Entonces, a plena noche, fue cuando el ángel del Señor lo visitó y lo comisionó a orar por los enfermos. Entre otras cosas, el ángel le dijo: si logras que la gente te crea y eres sincero cuando ores, nada impedirá tus oraciones, ni siquiera el cáncer. Todas las dudas se desvanecieron. El hermano Branham ahora tenía su comisión y valientemente emprendió su camino. Un avivamiento mundial de sanidad había iniciado. Él todo eso lo habla en la historia de mi vida. Hemos oído estas pequeñas porciones conteniendo grandes gracias de Dios para nosotros. Y quiero provocarles a ustedes, amados, a que oigan el mensaje, la historia de mi vida en sus hogares. El ministerio del hermano Branham produjo el mayor derramamiento del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Amén. Cientos de miles asistieron a las campañas Branham y miles recibieron sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Pronto, otros evangelistas como Oral Roberts, T.L. Osborne y A.A. Allen siguieron el ejemplo del hermano Branham, empezando sus propios avivamientos de sanidad. El Señor derramó sus bendiciones como nunca antes. Una vez más, la mano sanadora de Jesucristo había tocado a su pueblo. Aleluya. El ministerio del hermano Branham fue único. Amén. Sí, Señor. Él evidenció que Jesucristo está tan vivo hoy como cuando caminó por las costas de Galilea, y al igual que el apóstol Pablo, demostró que el evangelio no viene en palabras solamente, sino también en poder. Las revelaciones de los misterios escondidos y del poder manifestado de Dios se encontraron en un ministerio muy especial. Cabe destacar que así como los escribas transcribieron los sermones de los profetas bíblicos, sus sermones fueron grabados en cinta magnetofónica. Hoy en día apreciamos mucho estas grabaciones. Amén.
El hermano Branham falleció a causa de un trágico accidente automovilístico en diciembre de 1965. Dios se llevó a su siervo a casa, pero nos dejó estas grabaciones preciosas, el mensaje de la hora, las cuales valoramos de todo corazón, siendo el cumplimiento de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Los invito a colocarse de pie y levantando nuestras manos y cerrando nuestros ojos, démosle al gran Dios Todopoderoso, al Ser Eterno, a nuestro Señor Jesucristo, las gracias debidas, y con un corazón rendido a su palabra y dándole gracias al Señor por haber enviado su ángel mensajero, su profeta, y dejarnos el mensaje, el poste de amarre, el alimento espiritual en su debido tiempo, el absoluto, la voz de aclamación, la gracia de Dios, porque finalmente entraremos solo por su sublime y divina gracia. Y la gracia en nosotros produce amar a Dios y amar a su mensajero con todo nuestro corazón. Y amar al Señor es obedecer todas sus palabras. Entonces démosle gracias al Señor en oración. Amado y glorioso Padre Celestial, hoy, Señor, conmemorando, amado Señor, los 111 años de recordatorio del día cuando nuestro amado hermano Branham nació en las montañas frías de Kentucky. Señor, y allí, no en un palacio, no en un hospital, sino en una pequeña cabaña de troncos, en un hogar humilde, con una sola ventanita abierta, cuando nació el niño, siendo el primero en la familia, su querida madre, Gela Branham, y su padre, Charles Branham, con la abuelita, Señor, que estaba haciendo de partera, Señor. Todos ellos fueron testigos cuando el niño estaba en su cama, en su día de nacimiento, Señor, que la columna de fuego entró por aquella cabañita, Señor. Entonces, Padre, evidenciando que la columna de fuego hoy, Señor, se ha manifestado y se ha dejado fotografiar, Señor, por causa de que tú enviaste un profeta como Moisés. Y solamente fue tu gracia, Señor, la misma gracia divina que salvó a Noé y los suyos, la misma gracia divina que levantó a Enoc en el rapto, la misma gracia divina que envió a Moisés, es la misma gracia que hoy en pleno siglo XX y aún en la continuidad del siglo XXI, en el tiempo final, en estas edades y en este tiempo, Señor, Padre, tú enviaste a tu profeta, el cumplimiento, Señor, de Malaquías 4:5, de Apocalipsis capítulo 3, Señor, Padre celestial, cuando tú dijiste que estas palabras son enviadas, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, Señor, tú enviaste tu mensajero a la Odisea, pero la Odisea no lo recibió. Pero a los que sí lo recibimos, nos has dado el poder y la facultad de ser adoptados en Cristo Jesús. Padre, solo es tu gracia. Y con corazones agradecidos, levantando nuestras manos, te decimos, gracias, Señor, por tan grande gracia. Y ahora permítenos, Señor, Dios Todopoderoso, con valentía y gallardía, sostener viva la voz de Elías. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes. Y gracias por la oportunidad que me permiten de entrar a sus hogares y que juntos conmemoremos esta fecha especial en Semana Santa. Dios los bendiga. Una feliz tarde para todos ustedes.